Buenas noches, saludos, bendiciones a todos. Hoy nuestro tiempo de estudio. Vayan buscando sus Biblias, por favor, sus apuntes, que vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos a este espacio que hemos diseñado para profundizar un poco en la palabra de Dios, ¿sí? Así que vaya preparándose, organizándose, por favor. Mientras aquí me ayudan a conectar mi laptop, por favor. Así que estamos esperando pues que avisemos a los hermanos, que avisen a la familia, para que podamos organizarnos y en esta noche juntos estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por su infinita bendición. Le damos gloria y alabanza por este día especial, por este día hermoso que nos ha regalado. Hoy nos toca continuar el estudio con la segunda parte, que es el estudio sobre los reyes del sur o reyes de Israel. Bien, vamos a orar entonces mientras ustedes se organizan, mientras ustedes estén avisando también a los hermanos. Vamos a orar para prepararnos. Y antes quiero saludar a cada uno de ustedes. Bueno, tengo una cierta distancia aquí, pero quiero saludar a todos aquellos que se están conectando. Gracias, hermanos de la Iglesia del Camino, Vida Nueva, de otras iglesias también. Saludos en el amor de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que siempre cumple su palabra, su promesa en nuestras vidas. Te honramos, Señor. Te bendecimos por todo este tiempo, el día transcurrido. Gracias por tus infinitas bendiciones. Gracias por tu amor, por tu misericordia. A ti, Señor, sea la gloria. A ti sea la honra. Perdónanos, Señor, de cualquier pecado, falta que hayamos cometido en este día. Santifícanos, fortalézcanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en esta noche se congregan, Padre, a través de este medio, para que juntos podamos profundizar el conocimiento hacia tu palabra, Señor. Porque tu palabra misma dice, Señor, que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Nos habla, Señor, las Escrituras, y queremos alimentarnos de esa savia. Queremos alimentarnos también, Señor, de las riquezas que hay en tu palabra. Fortalezca al cansado, fortalezca, Señor, la vida de aquella persona que siente sin fuerzas, aquel que siente que su fe está menguándose. Fortalece, Señor, a mi hermano, a mi hermana,
aquella persona, Señor, que está pasando por momentos difíciles, tu paz sea con él, con ella, tu amor, tu poder, Señor, inunde su vida, su corazón. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuet ko na kanamar ubon unibar sundo wesya baw gaya burba na durday marbaliga na bab dum madega ya burbagi binsaet amigala amar no unibar sundo wena kan dokus nuet o iso malo wena kan bamalat amara manega barbugan da kadai sa sordamar maru ispipya bitosi bamala dubo gega o iso malo wena kan anmar bedoide daisa baw gaya burba durdaket kine anmar doide itu et naskua anmar opelosto tuwa marnei sesa Israel ginsundo emilia mardakodo tuwa marnei sesa tuwa marreiga megisa Jerusalengi soget neinugat reino del sur. Nosotros sabemos la historia cuando Salomón, el tercer rey de Israel, por allá por los años 900 antes de Cristo, termina su periodo. Su hijo Roboam empieza a gobernar Judá, pero por falta de sabiduría, de alguna manera toma decisiones erradas, y otra persona también empieza a dirigir el reino del norte. Esto es en un repaso breve. Esa persona, Jeroboam, empieza a dirigir el reino del norte. Hubo una división porque Roboam, nosotros sabemos, quería poner carga pesada sobre el pueblo de Israel. Por tanto, se dividió en dos reinos: reino del norte con 10 tribus, la mayoría; reino del sur con 2 tribus se formó. Amaruisto Salomón Burguisqua emachi neiseargua pinsaet akus amisa imastone kabur mamaret Reboan sogedi neises moga purpule sorda marmerigo banato que Roboan Salomon machidina nega karsen modo konakanye adina takargua itchegua soibogua ega sorda marulesto agi amardogoto. Bendiciones, mi hermano Josmín, Dios te bendiga, saludos. Qué bendición saludarte y saber que estás con nosotros. Bien, entonces hoy vamos a continuar por 2 semanas. Hoy vamos a llegar hasta el rey número 10 del reino del sur, llamado también reino de Judá, que su capital se encuentra en Jerusalén. Recuerden que el reino del norte, su capital luego fue Samaria, llamado reino de Israel, pero son la misma gente, solo que se dividieron por los problemas que estoy mencionando. Por segunda vez lo estoy mencionando, repasando. Amare bin sábado, Judá gine, sorda marambi kusadi, Jerusalén gine, ene kubur tumma di bursito lesundo. Reino del norte gindina, Israel gindi ambakus maladi, adi Samaria, por nekobur tumma di agine y semai guarmado. Entonces vamos a ir con el primer rey de Judá. Ya terminamos con los 19 reyes del reino del norte, estudiamos todo eso. Ahora vamos a concentrarnos en los reyes del sur. Si usted pregunta por qué yo estoy dictando este curso, yo no sé cómo quieras llamar, estudio, curso, seminario, ¿sabe por qué? Porque yo siento en mi corazón que hay mucha gente que necesitan un guía, una dirección acerca de conocer un poquito más a fondo la palabra de Dios. Si no tenemos una persona que nos esté guiando, que nos esté dando estudios, digamos, de una forma sistemática, tenemos la Biblia, pero a veces no nos va
gustar leer porque no entendemos, pero cuando le damos seguimiento, le ponemos énfasis en ciertos temas, cuando yo abro la palabra de Dios, yo sé lo que estoy leyendo y eso tiene sentido. Como ustedes saben, como yo he mencionado, cuando empecé en la vida espiritual en la iglesia, yo no tuve la oportunidad de estudiar de esa manera. Claro, quizás mis pastores también tenían ciertas limitaciones, y entonces pienso en los nuevos creyentes, en las nuevas personas que están empezando la vida cristiana o aquellos que tienen tiempo en la iglesia pero no han tenido la oportunidad de estudiar sistemáticamente la Biblia. Para eso es este espacio. Y viga la weigar para embargasun más que buena can. Anmar babga yabrupa igatibe imbawena an madar pin saskine ausobu kwakwitwet pali ardule de ganga idu sulitule de anga ise ile makkagwale sun maisurso kwale a negative an yoga sagwale warwen kine akwitto gen ausosido we dule margine an pinsado amar kebe pabi gargi doide maladi tikasurgus pabi gargi kudi maladi an tikasurgus kudi moga pabi gargi a tu le wobano durtachuli tesuku madra absodi modo pe margine binsa e angi binsa e na be marga se ise ile makale buena cañe sun majisundo. El primer rey de Judá se llama Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. ¿Dónde aparece la historia del primer rey de Judá? ¿Por qué primer rey de Judá? Porque los primeros tres reyes, Saúl, David, Salomón, gobernaron el reino unido, cuando Israel estaba unido. Pero después de Salomón, se divide el reino en dos, reino del norte, reino del sur. Por eso estoy diciendo que Roboam es el primer rey del reino del sur en este caso. Ibiga Roboam insegameño niyan soy siguenatkan. Arai duale, Salomon megisat, David megisat, Saul megisadi, adi napane mamar marar sulin negabar, adi pela sordamar pular se mamamay. Wedi Roboam dina nekko burkwabo marisat kine, kebe megin modo, Judá yarse may guardo. Aparece en Primero de Reyes, capítulo 11, Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 42, y sigue el capítulo 12, 13, hasta el capítulo 14, versículo 31. Primero de Reyes 11, 42, hasta capítulo 14, versículo 31. Y también aparece en Segundo de Crónicas, para que ustedes después lean, ¿no? Capítulo 9, versículo 31, hasta el capítulo 12, versículo 16, nos está hablando de esta historia. Bien. La otra pregunta es, más o menos aproximadamente en qué año gobernó. Estamos hablando en el tiempo antes de Jesucristo, más o menos en el año 931 hasta 914 antes de Cristo gobernó Roboam, 931 a 914. Muy bien. Nosotros sabemos que Salomón tuvo muchas esposas, ¿sí? Muchas esposas y muchas concubinas. Entonces, Roboam es el hijo único de Salomón con su esposa Naama, una de las esposas, Naama. Esa esposa Naama tuvo un solo hijo con Salomón llamado Roboam. Naama era una amonita, ¿sí? De origen real, en otras palabras, una amonita que viene también de la descendencia de los reyes. Si podemos buscar en Primero de Reyes capítulo 14, Primero de Reyes 14, 31, dice de esta manera. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Escucha, el nombre de su madre fue Naama, amonita. ¿No? El nombre de su madre, o sea, de Roboam, es Naama, que era una amonita. Una amonita. Bien. Solo en Judá estuvieron los de Benjamín, también obviamente lo de Judá, ¿sí? Y una parte de Simeón, de la tribu de Simeón, estuvieron fieles al soberano. ¿Qué hizo Roboam? Roboam fortificó las ciudades de Judá y de Benjamín. Fortificó las ciudades de Judá y de Benjamín. Muchos sacerdotes que fueron a Israel regresaron refugiándose a Jerusalén. Nosotros sabemos cuando Jeroboam empieza a crear altares a otros dioses, ellos regresan a Judá para refugiarse en Jerusalén, para poder, digamos, seguir lo que son las prácticas tradicionales de adoración a Dios. Ahora, pero lamentablemente Roboam, después de 3 años, de hacer lo correcto, también empieza a seguir en pos de idolatría. Ahora, ¿por qué empieza a seguir en pos de idolatría de dioses falsos? Porque ese es el legado, la herencia cultural, religioso, podemos decir, que dejó Salomón. Salomón más se conoce por su sabiduría, por su poder, riqueza, pero si estudiamos a fondo la vida de Salomón, lamentablemente, él al casarse con muchas mujeres, como de Egipto, como de otras regiones, sus esposas le pidieron que le construyera altares a sus dioses. Por eso Salomón trajo a Israel dioses paganos, y eso al morir dejó como una herencia. Por lo tanto, Roboam siguió la tradición de su padre adorando a otros dioses. Por lo tanto, también conocemos la parte negativa del gobierno de Salomón, porque se enredó con muchas mujeres. Y cuando tú lees en Proverbios, él mismo dice, esa historia, habla de esa historia que cuando uno se une con personas, digamos, no de la misma creencia, por decirlo así, habla del peligro de las mujeres paganas. Bueno, él está diciendo su experiencia en realidad en Proverbios. Entonces, también sabemos que, por ejemplo, en el año 5 de su reinado, hubo un rey egipcio llamado Sisac, que entró a Jerusalén, invadió Judá, saqueó el templo y el palacio real. Eso habla en primero de Reyes capítulo 14, versículo 25 hasta el 28. El rey o el faraón Sisac entró y castigó de alguna manera lo que ese rey estaba realizando. Dice que en total Roboam tuvo 18 esposas, nada comparado con su padre Salomón. Tuvo 60 concubinas, tuvo 28 hijos y 60 hijas. Nos habla en segundo de Crónicas 11:21. 18 esposas, 60 concubinas, 28 hijos y 60 hijas. Pule mergue omenikusmo beitoge. Sogedi ambe kaka baba mergo omega nikusto we reis Roboam. Aukimbali amba eomeyo kudi marbali. Igi mergo tula ba. Peito bardo. Igi mimigan mergo besa. Turgo nga kababa. Igi machi malabi. Turgo nga kaba. Puna malabi. Yer mimigan mergo urbisto. We rey dega Roboam birga pawulu babigar bananas modo. Degini gole babigari bangu de moga ebab Salomon. Eidu kalago surnanas mogat. Papai chegote eome ebabgan segotet pali. Abali nade gusmodo guenakan. Paugi bangu de gusmodo. Aulale paudumma di barmiar sundo. Egipto yargine. Faraon mait Sisac. Ubononi sundo gi wedule mar. Dakar gua pela gole
Nekuburoitolenai guardo, bam negitoge yapali, y marnuegan bucuadi, semai, en aguari soido wedule. Entonces, este rey Roboam empezó a gobernar a los 41 años y gobernó en total 17 años. Y bueno, luego vino otro rey en la misma descendencia, Abiam, la misma descendencia. El otro rey se llamaba Abiam. Buiobi pai rey nuido Abiam sorbameñonikit. Ya vamos por el segundo rey. Eso aparece en Primero de Reyes. Esta historia aparece en Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 31, en adelante, hasta el capítulo 15, versículo 8. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 31 en adelante, hasta el capítulo 15, versículo 8. Y también aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 21. Este rey Abiam también vamos a conocer en Crónicas que se le menciona como Abías. Su madre era Maaca, hija de Absalón, ¿ya? La madre de Abiam era Maaca. Dice que Abiam continuó con el sincretismo que dejó Salomón y luego Roboam. Entonces siguió con esa misma práctica. No adoró plenamente al Dios verdadero, a Jehová o a Yahvé, sino que empezó o continuó más bien adorando a dioses paganos, mientras también le servía al Dios verdadero. Por eso siguió con el culto de lo que es, o con el sincretismo, que es la combinación de dos o de varias religiones. Con cañe sorba Abiam meñonimo do we rey soga de machi sundo burgusa de machi enan nuga maka wedule de ga dakargua babgan kalagon sunanas malat pause gordi nanas mala burbais kanas nia saila se gordi nanas marbali abali gua nan modo buena cantala bogas ya marga soido bauga ya burba o burra guardo buena kan pause gorda baloe nia burba se gorda baloe tala bogua kan imaidi pause gordi nanas ya marga soido. Abiam siguió gobernando como Roboam, lleno de odio, de resentimiento contra el reino del norte, contra sus hermanos. Sabemos que el reino del norte es aparte, ¿no? Está gobernando otros reyes y siempre tenían esa pugna, ese problema, esa división. Él siguió con ese resentimiento, porque Roboam también lo hizo de esa manera. Entonces, también nos habla la historia de que en un conflicto derrotó a Jeroboam con unos 500,000 muertes, imagínense, y tomando algunas ciudades. Algunos estudiosos dicen que es demasiado grande el número, que podía ser 50,000, así que no tenemos una exactitud, pero Abiam estuvo en guerra contra Jeroboam y ganó y mató a 500,000 soldados. Imagínense el masacre que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, y tomó algunas ciudades, dice. Abiam tuvo 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. Con caña Abiam sogedi weduledega emesatmar pai yarsema mugat napa marisat kine na istardakke na neisesto na dakargua ebo kachimañay kine neisemay guardo taisu kueguenat kan pai yasi buy marmogat nego bakar buy marmogat ebo ulu ali gusto na eguna kangi obinnay guardo milibali sordamar oburguenay guardo nekko burmar eibesunay guardo we Abiam saito gatkine istarito gatkine neisemay guardi amarga soido babgaya burba. El siguiente rey es Asa. Asa nos habla en Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 8 al 14. Primero de Reyes 15, 8 al 14, pero también nos habla en Segundo de Crónicas, capítulo 14, Segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 1
hasta el capítulo 16, versículo 14. Segundo de Crónicas 14:1 hasta el capítulo 16, versículo 14. ¿Qué hizo Asa? Se le conoce como reformador de las costumbres del pueblo. El rey Asa de Judá quiso reformar toda la parte religiosa, la costumbre que se había dejado. Hizo un gran trabajo, eliminó los ídolos de sus antepasados, regresó a la adoración verdadera. Nos habla en esta historia, en el capítulo 15 de Primero de Reyes, nos está hablando. Asa lo que hizo también es fortificar las fronteras y expulsó a Baasa, rey de Israel, que estaba de alguna manera, queriendo dominar. Concluyó un pacto con Ben-Hadad, que era el rey de Damasco, Ben-Hadad. Entonces, eso es lo que realizó Asa. Pero antes de Asa, nosotros sabemos que estuvo Abiam y Roboam, a pesar de que se habían separado de Dios de alguna manera, pero la misericordia, la promesa y el pacto de Dios con David hizo que ellos permanecieran en el poder, no otra cosa, solamente el pacto que Dios hizo con David, que iba a permanecer su reino de alguna manera hasta cierto tiempo. Eso hizo que los reinos del pasado antes de Asa permanecieran, pero Asa quiso entonces nuevamente reestructurar, restablecer el culto al verdadero Dios y trabajó fuertemente reformando las costumbres del pueblo. Pero aún así, nosotros también podemos ver que este rey lo que hizo es que llegó a caer también en pecado moralmente. Cuando arrojó a un profeta que le amonestó que no estaba bien el pacto que estaba haciendo con Ben-Hadad, rey de Damasco, que eso era ilegal, que eso era mal visto delante de Dios. Y él dijo, eso no es así, yo estoy haciendo el trabajo como rey. Entonces rechazó la profecía de ese profeta y eso hizo entonces que él cayera también en pecado de alguna manera. We rey Asa megisa di buena kanye amarga soge babga yaburba babgan babgi bangudedi kannar nei nudanya iguardo kannar arbana iguardo igarmar indailde digar nuegana kannar imailege gardo buena kan pia soge di na babgana nia burba se gocha mala aqua salla mar sousa mala babga sadmala di pela we o belonai kuarian marga soido we rey tekin ini wele we rey dega pait rey babsorda sulit Damasco ginei semait Ben-Hadad nugat pewa igar mesnai guarbardo nabirna arma malaga paves sapin dumbat kudi mogadai bagangine we rey gala soña guardo ben noar be imaña soge merbe Ben-Hadad pewa be igar mesie igi rey sokali sumbanga dei sogo sogean rey guete yang gangwon nikate pinsa be gordie we babito chulit pali parmelet modo anibe paudum manito chulit pa murió de una enfermedad de los pies. ¿Sí? Murió de una enfermedad este rey Abiam. Nakine poni nikuno ni buenakan. Tío bi burgueno ni modo we udikus mugachundo. Y Asa se menciona como, podemos decir, uno de los antepasados de Cristo. Si usted lee Mateo capítulo 1, versículo 7, si quieren corroborar, Mateo capítulo 1, versículo 7, donde se habla de la genealogía de Jesucristo, dice así: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Ahí se mencionan los nombres de estos reyes porque Jesucristo viene del linaje de David, recuerden. Del linaje de David, Jesucristo viene, por lo tanto, del linaje de estos reyes. Por eso Jesucristo no solamente es un sacerdote, sino que él es rey de reyes, porque viene del linaje de David. David akale pamachi agidani mo eso que tan marca babga yeburba. We rey marmegisat Abías, Roboam, Asa, agine pamachi daine modo agala pamachi rey galagumodo purbalechi buenakan. 9. Entonces,
Este rey reinó por 41 años, imagínense, 41 años. Yer bangu neis esto, piriga durgo en gakagüenza, turbo gakagüenza bilubi, neise mai guardo. 41 años, un tiempo largo. Por eso cuando tú lees este libro de reyes y de crónicas, varios reyes gobernaron en el reino del norte mientras Asa estaba reinando, ¿no? Puede aparecer en el quinto año del reinado de Asa, en Israel estaba reinando tal. En el 15 años del reinado de Asa, en el reino del norte, gobernaba tal. O sea, y porque él permaneció por 41 años, imagínense, mientras hubo muchos cambios en el reino del norte. Yer bangu neis hecho cuale Israel gindina guaymado pai reymar, Judá gindina amakan armado rey, yer bangu neis yan margasoido. No el cuenacan. Vamos a continuar entonces conociendo los trabajos de estos reyes. El cuarto rey se llamaba Josafat. Josafat aparece en la historia en Primero de Reyes capítulo 22. Primero de Reyes capítulo 22, versículos 41 hasta el versículo 50 aparece esta historia, pero también se repite, se menciona en Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo 20 hasta el 37, 1, 20 al 37, aparece esta historia, o sea, Segundo de Crónicas, capítulo 17, a partir del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 20, eso es lo que quiero decir, versículo 37. Ya llevamos, vamos para el año 870 y algo más o menos. Viene bajando porque vamos a llegar poco a poco, digamos, al tiempo de Jesús, aunque los reyes nunca llegaron a esa etapa. Vamos a llegar como hasta el año 500 más o menos, cuando ellos llegan a ser cautivados por Babilonia, ¿no? Que conocemos la historia. Eso poco a poco vamos avanzando. Entonces, Josafat, su madre se llamaba Azuba, hija de Sili. Azuba, hija de Sili. Vamos a buscar en Primero de Reyes capítulo 22. Primero de Reyes capítulo 22, versículo 42. Dice así: Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Ahí está confirmado lo que estoy hablando. Ahí se llama Gasodena Nuga Azuba, Sili Emim Mitolesundo, we Josafat, Pirika Turwen Kakambe Kakatarnikatkine, Reiga Megin Modo, Jerusalén Yardaimai, Huarmoyan Margasoido Buenacan. Entonces, fue un rey piadoso que dio culto a Jehová y no siguió a los Baales, no fue un baalista, aunque el pueblo siguió sacrificando en lugares altos. Dios le otorgó una gran prosperidad a ese rey, pero también hizo una reforma educativa, instruyó al pueblo de Dios con la ley de Dios. Por eso digo una reforma en todos los lugares, ciudades, empezó a instruir al pueblo con la palabra de Dios. Entonces, por esa misma razón, cuando fortaleció, yo voy a usar una palabra contemporánea, la educación cristiana en todas las áreas, esferas, en todas las ciudades, fortaleció la educación cristiana, que podemos decir hoy en día, ¿no? Claro, en esa época no se puede decir para esa época ese término, sino más bien fortaleció la enseñanza de la ley de Dios. Muchas ciudades vecinas empezaron a atemorizarse, incluyendo como Filistea, pues la ciudad filistea y los árabes dijeron: algo está pasando en Jerusalén, Dios está ahí con ellos, tenemos miedo, y empezaron voluntariamente a pagarle tributo a Jerusalén. Imagínense cuando uno empieza a hacer las cosas de Dios como son, el enemigo se asusta, amados hermanos. Dios se encarga. Así ocurrió. Pero hubo algo. Todos los reyes son humanos, cometieron errores. Ellos, el rey Josafat hizo un pacto, una alianza con el rey
de Israel o con el reino del norte, imagínense. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue que casó a su hijo Joram con una mujer que se llamaba Atalía. Ahí viene el terror, poco a poco vamos a ver. Josafat hizo que su hijo Joram se casara con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. ¿Se acuerdan de esa historia del reino del norte? Jezabel, una mujer terrible, ¿sí?, que mató a los profetas en tiempos de Elías. Ahora lo que hace es Josafat para tener una alianza con el reino del norte, llega a un acuerdo. En el pasado los acuerdos llegaban a través de matrimonios, y su hijo Joram se casa con la hija de Acab y de Jezabel, llamada Atalía. Entonces, de esta manera, esta relación o acuerdo internacional, podemos decir, trajo consecuencias desastrosas para el pueblo de Dios. Esto, a pesar de que Josafat continuó adoración a Yahvé, pero aún así tenían lugares altos. Cuando digo lugares altos, son lugares de adoración a dioses falsos, ¿no? Seguía todavía de esa manera, pero al final de su reinado destruyó los lugares altos y centralizó la adoración en el templo de Jerusalén, como manda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ver que se alió con Israel y empezó un combate contra los sirios, ¿sí? Se unió con Israel y empieza un combate contra los sirios para reconquistar una parte llamado Rama de Galad, ¿sí? Ramo de Galad, que es una parte que era la posesión de Judá, pero que en tiempos anteriores habían perdido ese territorio. Pero también emprendió un comercio con Ocosías, el siguiente rey de Israel del norte, ¿no? Pero no resultó esa iniciativa. Después se alía con Joram, que era otro rey del norte también. A veces los nombres son iguales, rey de Israel. Pero también podemos decir de Josafat, reinó durante tiempo de prosperidad y de felicidad, ¿sí? Por 25 años reinó y murió a los 60 años. Cuena caña Josafat nei semai gusmugadi, pelagwable nei nuet semai gusadi niguele, da cargua abgayala nia burba gudimogat na sogedi babsega babgala nia burba imas gudimarmogat Neymar buimalat usogedi babse golet nega obelo churgusto napi pirikamar perigudani kitchega negis kanamar bukwat nia saila segor bukwat eneymala o que bobelo dabdo we reidega amarga soybali babga yaburba dakargua pela bela di babga yaburba odurdacho genekko bur babga yaburbagi pela bela odurdasto dei sukole baitne kobun mar dikarba buimala di Cualquier mardo, igine kunai, wemar, pabdumat pagudi mare, bawalika gudi mare, tobet palineko burdumagan filisteo sorda mala, arabe dule mala, na egamani uinai, pirgaili bali guardo, tobet pamerpe amara karimakoye, pemar bali pabdumat kudiandaye. Tio tomar pabi gargido idera, nia burba, wakido, sikirmado, amar pabsoget paguder. Tegin niguele, rey mar megisat, Israelgi, iskanamar megisat kuena kanye da cargua boi garamina y gusmar bardo boi di bab istarta isa moga baba soga bua usurida isa mer tule iskanamar bo akaoye te su quale tiobi wedule nanas muy amarga soido buena kan nuen neises moga pirika turwen katariulum neisesa te su quale burgenonimo do pirika tula panikatki. A los 60 años fallece, pero hizo bastante cosas buenas este rey. El quinto rey de Judá es llamado Joram. ¿Se acuerdan de Joram, hijo de Josafat, que se casó con Atalía, hija de Acab y de Jezabel?
Ahora es el turno de ese hijo, Joram, de ese rey. Nos habla en Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 16, hasta el capítulo 24, hasta el versículo 24, sí. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 16 hasta el 24, pero también nos habla en Segundo de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 20. Segundo de Crónicas 21, 1 al 20. Si te quedaste atrasado, usted puede después escuchar nuevamente el video para poder tener un estudio más completo, ¿no? Porque eso se va a quedar ahí. Bien, sucedió a Josafat, como nosotros sabemos, un hombre casado con Atalía por acuerdos diplomáticos comerciales con el Reino del Norte. Dio muerte a sus 6 hermanos, imagínense, y retomó el culto a Baal. Joram retomó el culto a Baal nuevamente. ¿Sabe por qué? Por instigación de su esposa, porque su esposa le pidió a Atalía. ¿Sabe que Atalía viene del Reino del Norte, donde Jeroboam al comienzo instauró el culto a Baal? Ya le conté esa historia, pero no está de más repasar. Nuevamente le digo, cuando el reino se divide, Jeroboam, de alguna manera, lo que hizo es crear un culto aparte para que los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general no regresaran a Jerusalén. Él dice, si están regresando a Jerusalén 3 veces al año, al templo donde hay que adorar a Dios, ellos me van a, ¿cómo se dice? De alguna manera van a quedarse allá sirviendo al otro rey. Así que yo mejor le voy a crear un templo nuevo, una adoración nueva a otro Dios, ¿no? Entonces allá empieza la adoración al Baal, a otros dioses. Por eso Atalía, que viene del Reino del Norte, tiene esas raíces, esa costumbre. Ahora que está casada con Joram en Judá, donde está el templo de Jehová en Jerusalén, imagínense, ahora está pidiéndole a su esposo que instaure también la adoración al Baal. Qué problema, ¿no? Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla, no os unáis con yugo desigual. Eso es lo que yo puedo entender. Entonces, atacado por filisteos y los árabes se apoderaron de sus mujeres e hijos. O sea que los filisteos y los árabes entraron a Judá y llevaron a los hijos, a las mujeres de Joram. Joram murió muy triste, se enfermó muy gravemente, hasta que su enfermedad que lo que hizo es que sus entrañas se desparramaran, imagínense. O sea, tuvo un problema interno, ¿no? Una salud terrible, y así falleció terriblemente Joram. En esa época, la gente de Judá no honraron tributo a Joram, así como lo hicieron con otros reyes, sino que de alguna manera dijeron, no puede ser que de alguna manera yo pienso que esté gobernando al lado de él una mujer que es de otro reino, con otras prácticas. Por lo tanto no reconocieron completamente o no honraron como su rey, como lo hicieron con Asa, como lo hicieron con Roboam y otros reyes anteriores. Buena cañe, Joram, Neisema y Guarmoga, we Joram, Josafat, Emachi, Atalia Nikusat, Jezabel, Esisqua, Amargasogat, Reina Iskanamai, a Esisqua Nikusat. Te hizo cuale, Eome, Segui Chasundo, Anne Kaurgi, we Bal Nuga de Scorledit, we Kaurgi Banga y Mai Benabe Moye, Pabgi Bangude, Ome Babinset Kalet, Papaga Urba Soñaguido, Mer Dakargua, Yogasar Nikuso, Gome, Mer Yogasar, Aymar Batin Nosoge, Pabi Gargi Gudi Surmarat, Pabe Bipir Mative, Pela, Amagaway Garba, Sun Mañaido, Amar Sorba Ustai Velotais. Pesu cuale tu leiscana filisteo dulemar, árabe dulemar, Yubononiki, Eomega Nevi Pilema Iguali, Emimiga Nevi Pilema Iguali, we rey de Gasuna Surburguisa, Pela Goble, San Yapali, Egala Gotte Doboni, Veitogua.
Dio purgusian margasoido. Nuat purguchordo. Nekobur. Reyo pelabela daisa zurmodo. Istar daisa mardo. Ome vain dikusat pardive. Papa eche ochat pardive. Durante 8 años reinó el rey Joram en Judá. Entonces, el reino subsiguiente, gracias amados por estas palabras de motivación. En el reino subsiguiente vino Ocosías, así mismo, Ocosías con Z. Esta historia aparece en Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 24 en adelante, hasta el capítulo 9, versículo 29. Estamos en un salón de clases, así que si tiene alguna pregunta, usted lo puede escribir, lo puedo contestar de una vez o de repente después, ¿ya? Y si todo está clarito, bueno, si ustedes leyeron antes la Biblia, entonces van a estar claros o van a preguntar. Y también aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 22, versículo 1 al 9. Algo interesante, este rey Ocosías tenía solamente 22 años cuando empezó a reinar. Su madre, nosotros sabemos que era Atalía, porque Ocosías fue hijo de Joram, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Joram lo que hizo es visitar, ¿sí?, de alguna manera al rey que estaba en el reino del norte. Estaba visitando a ver si de alguna manera se aliaban y hacían algún, digamos, otro acuerdo, ¿no?, que antes ya se había realizado. Entonces, visitando a Joram, el rey Joram del reino del norte, que había caído herido porque se había unido con digamos, Ocosías, con Joram, se habían aliado para atacar a los sirios, pero el rey Joram del reino del norte cayó herido gravemente. Y entonces Ocosías fue a visitar, porque Ocosías sí no le pasó nada. Fue en ese momento cuando, amados hermanos, se encontró con Jehú. ¿Se acuerdan la historia? Si ustedes son buenos historiadores, recordando fechas, nombres, o si han anotado lo que yo he enseñado, van a ir a sus apuntes y van a encontrar Jehú como un rey del reino del norte. En ese momento Jehú asesinó a Ocosías, imagínense. Voy a repetir brevemente la historia. Ocosías hace una alianza con Joram para atacar a los sirios, y juntos pelearon contra los sirios, que era un pueblo grande que estaba invadiendo sus territorios. Pero Joram, el rey del norte, cae gravemente herido, pero Ocosías salió victorioso, todo bien. Por eso Ocosías fue a visitar a su aliado Joram, que estaba herido. En ese momento Jehú ataca o asesina al rey Ocosías del reino de Judá, ¿sí? Si usted si ha leído en segundo de Crónicas, el nombre de Ocosías aparece como Joacás, ¿sí? Joacás, eso tiene sus explicaciones, como Joacás. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso solamente estuvo en el año 841 antes de Jesucristo reinando un año nada más Ocosías. Con acaña rey megisadi Ocosías nugada unipirigawen neis esto. Rey bain maimogat eguenat bain nekobur Joram nugat nekobur semait Israel nekobur boatichagua na Sirio dule marbo uruegala we Joram dina pela oitolesto guenakan naili kusto Ocosías din nuennosat teisukuna adanya tapi igi pait guenat soget rey gamamogat nadab dibe igi guna dibe naili kusan nuki adaidi Jeudega istarito dimogat taidimogat nega
Babega summa saitule hundo, webe utogoye, oburgul esto heuse buena campirga gwen, wisneises y anmargasoido nakademoga. Entonces vemos que el pueblo de Dios, es que si usted empieza a leer en Éxodo, Números, Deuteronomio, Dios siempre le advirtió a su pueblo que no se uniera a otros reyes paganos. Dios siempre le advirtió que no siguieran a los dioses cananeos, pero ellos hicieron todo lo contrario. Por eso vemos de alguna manera las consecuencias de la desobediencia. En este caso, ¿no? Otros pueblos entraban y otros pueblos de alguna manera, podemos decir, castigaban al pueblo de Dios, lamentablemente, y eso que conocían y estaba todo escrito en la palabra, lo que ellos debían de hacer y lo que no debían de hacer. Pabduma dice, Sogaguar, Wedule Marcananasando, Merdule Escanamarboa Atogo, Merda Cargua, Wenam Neinait, Pabgan, Nababga San Sadi Malat Babanao, Teniwen Pela, Imachurmardo y Gareba, Poni Babdumat Parmiali y Kuchunduese. El siguiente rey fue Atalía, pero era una reina. ¿Se acuerdan de Atalía, no? Joram, hijo de Josafat, se casó. Nosotros sabemos con Atalía. Josafat, que fue el cuarto rey, ¿no? Nosotros sabemos de Judá. Y también sabemos que Joram, hijo de Josafat, se casó con Atalía. Vamos a conectar. Josafat casa a su hijo Joram con Atalía. Ahora Joram está casado con Atalía en el quinto reinado. Y luego reina su hijo Ocosías. Todavía abuela Atalía vive. Mamá de Ocosías. Sí, en ese caso, ¿no? Y llegamos al reino, ¿no? De Atalía. Ya han pasado 3 reinos. Y esa mujer, bueno, sobrevivió, ¿no? Sobrevivió muchos años. Y cuando muere Ocosías, su hijo, directamente, ella dice, bueno, ahora, ¿quién va a reinar? Vengo yo. Y ahí ocurre algo muy, ¿qué puedo decir? Muy peculiar, diferente. Nunca se había visto en la historia, en la tradición de la monarquía del pueblo de Dios, una mujer reinar sobre ellos. Fue la única vez. Pero también podemos ver más o menos en el reino del norte, porque Jezabel también de alguna manera estaba dominando Acab. Pero aquí, en el año más o menos 841, una mujer llamada Atalía del reino del norte, porque era reino del norte, estaba gobernando en Judá. Entonces las cosas no van a estar bien. ¿Cómo iba a estar la gente de Judá? ¿Cómo iban a reaccionar, no? ¿Qué hizo? Nosotros sabemos, aclarando un poco, cuando usted lee detenidamente la Biblia, pocos son los que estudian la Biblia, muchos son los que leen y pocos son los que estudian, vas a ver que en la Biblia aparece que es hija de Omri, pero muchos piensan que no significa eso, sino que más directamente es que es hija de Acab, Atalía. Bien, entonces, de alguna manera, al lado de Ocosías, del reinado de su hijo, trabajó como reina consorte, ¿no? Ayudando a su hijo a poder gobernar, a su hijo Ocosías, que ya no está en este momento. Su reinado, nosotros sabemos, el reinado de Atalía comenzó cuando Jehú asesina a su hijo Ocosías, nada más que gobernó por 1 año. Ahí entonces toma la posesión. ¿Qué hizo Atalía? Ejecutó y mató a toda la familia real de Judá, imagínense. Una mujer terrible. Mató y ejecutó pues a toda la familia real de la monarquía de Judá. Porque ella pensó, ¿qué tal si hacen alianza
eh, con, con el reino del norte y me atacan, mejor yo voy a acabar con todos y con todos los hijos de alguna manera de Ocosías, de su hijo. O sea, mató también a todos sus nietos. Increíble. Pero siempre hay un pero. Se salvó un pequeño, un niño de 1 año. Se escondió, hijo de Ocosías. Sí, ella nunca supo que, porque claro, los reyes tienen muchas mujeres, tienen muchos hijos, y me parece que un niño se le perdió, ¿no? Que faltaba un niño, pero escondieron a ese niño en el templo por 6 años, porque Atalía gobernó durante 6 años, ¿no? Ese hijo, ella se llamaba Joás, Joás, escondido por su cuñada Joseba. En ese sentido, vemos lo que ocurrió. Fue la primera reina mujer, algo nuevo en Israel. Pero al parecer esta reina toleraba la adoración a Jehová, pero también la adoración a los Baales. O sea que no tuvo problema en adorar a Dios ni adorar a los Baales. Adoraba a dos dioses. Y por eso permitía también que en el templo se desarrollaran los cultos, pero también permitía que en los lugares altos se adoraran a los Baales, ¿no? Entonces, y dejó funcionando pues de alguna manera el sacerdocio y permitió que Joiada, que era el sacerdote, siguiera celebrando el culto, pero ese mismo sacerdote Joiada estaba organizando, estaba preparando una venganza, podemos decir, o un levantamiento en contra de Atalía, ¿no? Estaba planeando. Eso aparece en Segundo de Reyes capítulo 11, versículo 4 en adelante nos habla. Vamos a leer Segundo de Reyes 11:4. Segundo de Reyes 11:4 en adelante dice así, voy a leer. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Escuche bien, qué historia tan interesante, ¿eh? Suena hasta, no sé, como una historia de película. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada, mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia a la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Y sigue la historia. Esa es una estrategia que está haciendo Joiada, sacerdote del templo de Jerusalén, donde Atalía le dio la oportunidad, la libertad, ¿no?, para poder dirigir los cultos. Al parecer Atalía, la reina, nunca tuvo a su dominio completo, a su disposición, a los carios. Carios es el ejército profesional que formaba la escolta real. O sea, los guardaespaldas del rey nunca estuvieron de acuerdo con Atalía, sino que hicieron alianza con Joiada. Joiada, el sacerdote, sí tenía poder y autoridad o dominaba de alguna manera a la escolta real. Y por eso, acabamos de leer, hizo una alianza con los carios, que son los mercenarios o ejército profesional de lo que es la escolta real. Entonces, ellos hicieron el trabajo, ejecutaron a Atalía, asesinaron a Atalía, ¿sí? Así que el niño Joás estuvo 6 años en el templo a escondidas, así, y lo prepararon. Joiada lo preparó para que fuera el siguiente rey de Israel. Buena cañe, Atalía da cargua wagana emimigano burgona y guarduna ene y segapule muy escuspeitos una.
naene isega. Wawa warwen, Joas nugat pi dukudabdois. Pues ya mi le churgusto, bam negito que ya pa o dukulesto, pirika wenikati, pirika nergua wilub, o dukuar namesisto, babirwa arbat kudimogat, hoya danugat, o durdaina y guardo, igi reiga meilege. Te su cual reina garba malat, merdule walik kaguega, merdule abakariskana gidani kile, ayakwe maladi, wedule malagi, ay bichamodo. Hoya dabo guapab dumat irwa golet que arbadi de boy garamisto, amar weome, hoy togo soge kuo suria, weome dina arene kuburgina churbali, negi chakwasema bali, uniaga biriga nergo megis, oburgules to buenakan. De kumachi bipi, no arsundo no le chundo emidi, biriga nergo sorba, kudina. Entonces, me imagina, amado hermano, lo que ocurrió cuando muere Atalía y sale este pequeño de 6 años, hijo de Ocosías, que pudo sobrevivir al masacre que planeó su abuela Atalía. Muy bien. Entonces muere Atalía, el octavo rey fue Joás, obviamente. A los 6 años empezó a gobernar, tan pequeñito. Pero obviamente estaba Joiada el sacerdote como su asesor, como la persona que le ayudaba. Obviamente no empezó a gobernar de una vez. Hubo preparaciones y todo. Hasta la mayoría de edad ya Joiada dejó de guiar completamente y empezó a tomar sus propias decisiones como rey. De eso que los birigan nerguanikan machibipigua rey gamenyunido Joás. Fue dule da cargua nugadi Joiada pap garba etule pendaña y guardo. Namachi dungumai guali. Pato sogedi bat pipi surugusa bato saping gusatkine. Na inda y dabdo nabir wargo neisimogaga. Por eso, esa historia aparece en Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 12. También aparece en el capítulo 21, versículo hasta 21, capítulo 21. Segundo de Crónicas también aparece capítulo 22, versículo 10 hasta el capítulo 24, versículo 27. Entonces, Joás empezó a gobernar después de su abuela a los 7 años. Yo le dije 7 años porque claro, gobernó 6 años Atalía, obviamente tenía 6 años cuando ocurrió todo eso y al 7º año ya empezó a reinar. Destruyó el culto a Baal. Claro, obviamente me imagino aconsejado por Joiada el sacerdote y ordenó la restauración del templo. Al morir Joiada, lo que pasó es que se volvió a Acera y otros ídolos. En otras palabras, cuando el sacerdote Joiada muere, el pequeño joven Joás empieza también la misma tradición de sus abuelos a adorar a otros dioses, lamentablemente, como Acera, el dios Acera. Hubo un profeta llamado Zacarías, no el Zacarías que conocemos, otro Zacarías, y profetizó en contra de esa actitud. Pero lamentablemente, imagínense que Joás asesinó a ese profeta y fue terrible. Y eso hizo entonces que de alguna manera Siria, el gran imperio, dominara a Judá y el rey Joás tuvo que entregar los tesoros del templo a Hazael, rey de Siria, porque ya Dios lo había abandonado de alguna manera, estaba siendo castigado. Fue gravemente enfermo el rey Joás, pero sus siervos, mira cómo es el asunto, ¿no? Así como Atalía fue asesinada por su guardia real, Joás también fue muerto por sus siervos, por venganza de Zacarías. ¿Sabe por qué? Por venganza de Zacarías, porque Zacarías era hijo de Joiada, el sacerdote que crió a Joás por 6 años en el templo, y el sacerdote Joiada que de alguna manera fue su mentor, su asesor por tantos años cuando era niño. Pero Joás, ¿cómo le pagó a Joiada? Matando a su hijo, al profeta Zacarías. Y lo que hicieron los siervos es asesinar también a Joás porque no era justo lo que había hecho. Cosas
terribles estaba ocurriendo en la monarquía. Con acañe, Joás takarguan que venuet neises sema y guardo, pau segulet kanar mesisa ne igar Aukimbali gabin setaidit hoyada burgononigua papai chekote moga asera bab se mandura bab bangun modo akabab sorda warwen kaya burba mimiet Zacarias nuga de gasokargun nuar be mañaye oburgus pardo iskuto tu awa Zacarias pabi garge sumai di mogat hoyada machi tu a hoyada wean beisosito hoas odun mosat teisu kuale aga la buena caña hoas oburgules modo tu le marewali kaguti malache pergunonimu yan marga soy de buena can. Por 40 años reinó Joás en Judá. Seguidamente viene el rey Amasías. Nos quedan 2, 9, 10. Vamos a terminar hasta 10. La próxima semana vamos a ver otros 10 reyes. Amasías. Esto aparece en Segundo de Reyes, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 20. También aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 28. Nos está hablando de esta misma historia. Obviamente sigue la misma descendencia, era hijo de Joás. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo Amasías, mató a todos los asesinos de su padre Joás. Tomó venganza, ¿no? Y comenzó a reinar bien apegado a las cosas de Dios, temeroso de Dios. Llevó una reorganización del ejército. Eso incluyó a 100,000 hombres del reino del norte que también se aliaron, se unieron para hacerle guerra a Edom, que había independizado. Edom, el territorio de los edomitas, se había independizado en tiempo de Joram. Ahora querían reconquistar. Consiguió una gran victoria, mató a 10,000, digamos, de este territorio de los edomitas, 10,000 soldados del ejército, lo degolló, y otros 10,000 lo tiró, imagínense, de alguna manera desde una roca. 20,000 muertos en ese tiempo. Pero ocurrió algo interesante y triste. En el territorio edomita había un pueblo que se llamaba Seir y tenían ídolos, dioses, y tomó estos dioses, estos ídolos, y trajo a su tierra Judá para adorar también, y se inclinó delante de los dioses paganos. Por lo tanto, también cometió ese error. Hizo guerra también contra el reino del norte, después contra Joás, porque los 100,000 mercenarios que venían a ayudarle, habló un profeta que no le ayudara a Judá y se devolvieron. Como que el rey Amasías tuvo tanto orgullo porque había derrotado y había tenido victoria, y dijo, bueno, vamos también ahora a atacar al reino del norte que no nos quisieron ayudar, y fue allá y le dijeron no haga eso, pero fue derrotado por Samaria, por el reino del norte, y le sustrajeron oro y plata y le llevaron a él como rehén, a él y a sus hijos. Imagínense, estuvo preso hasta la muerte de Joás, reino del norte. Qué hombre más orgulloso, ¿no? No era la manera, sino que siguió sus propios instintos. Wedule da cargua Amasías tega una cañe tu le iskan agine obi chamugando sandumar basait pali pai reiboga urubi guardo kala kuchundo pagi bangu de moga wene kubur obi chat aka eba bukan asa pensindigale ni aburba segorsi guardo pagi bangus pardo perguno ni modo wedule. Y el último para el día de hoy que vamos a ver es el rey Usías. El rey Usías. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Segundo de Reyes 15, 1 al 7. Y segundo de Crónicas 26, 1 al 26. 26, 1 al 26. ¿Cuántos años reinó Amasías? Pregunta alguien. 29 años. Okay. Entonces, tenía 16 años cuando muere su padre Amasías y empieza a gobernar.
lo que hizo es que elevó el reino del sur, o sea que el reino del sur tuvo mucha potencia, mucho desarrollo en la época del rey Usías. Llevó a su país a una prosperidad que no se conocía desde los tiempos de Salomón, imagínense. También restableció el comercio con los países de ultramar, o sea, países lejos de Judá, países de otras regiones. Estableció alianzas, acuerdos comerciales, pero también restauró las murallas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando su padre Amasías pelea con el rey Joás del norte, y Joás le gana a Amasías, o sea, el norte le ganó a Judá, y para celebrar lo que hizo Joás, lo que hicieron es destruir las murallas de Jerusalén, unos 180 metros de largo, derribaron esas murallas para celebrar y para decir que le habían ganado a los judíos. Por eso dice aquí que Usías reconstruye las murallas de Jerusalén porque habían sido destruidos por Joás, rey del norte, por la guerra que hubo contra su padre Amasías. Reorganizó el ejército nuevamente, venció a los filisteos, pero también venció a los árabes. Potenció el crecimiento ganadero de su región. También excavó pozos, porque los pozos en aquella época era importante, en el día de hoy también, porque son lugares desérticos, ¿no? Y sometió a ciudades importantes, rindió culto a Jehová y también fue ayudado por el profeta Zacarías, ahora sí. Y entonces, de alguna manera, cometió un error porque por tanto poder que tenía, tanta prosperidad, él sintió que tenía poder para entrar al templo de Dios y quemar incienso delante de Dios, el mismo que no era su trabajo, era el trabajo de los sacerdotes. ¿Por qué no vamos a Éxodo 37? Vamos a ver Éxodo capítulo 30, versículo 7, a ver a qué nos lleva. Éxodo capítulo 30, versículo 7 dice, y Aarón, un sacerdote, quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. La descendencia de Aarón solamente, los levitas. Números 16:40. Números 16:40. A ver, ¿qué nos indica? Vamos a ver. Números capítulo 16, versículo 40 dice de esta manera. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, o sea de los sacerdotes, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Estaba prohibido que cualquier otra persona entrara al templo, al altar, para quemar incienso, o sea, ofrecer sacrificios directamente a Dios. Pero este rey, Usías, tomó el lugar de los sacerdotes, entró allá y quemó incienso en el altar de Jehová. Instantáneamente fue atacado por una lepra terrible. Se llenó de lepra en ese instante por la presencia de Dios que estaba ahí, que era el lugar santo. Esto nos habla en Primero de Reyes 15:5, nunca se sanó de esa enfermedad. Los que tienen lepra tienen que vivir fuera, de la ciudad. Había un lugar aparte. Por lo tanto, entonces tuvo que retirarse del reinado y en su lugar su hijo tomó el cargo. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y los profetas Isaías, Oseas y Amós comenzaron a profetizar antes de la muerte del rey Usías. En esa época vivieron estos grandes profetas de Dios. Amados hermanos, qué historias más interesantes, más tristes también. Dios, por su misericordia y por el pacto que había hecho con su pueblo, hizo que este reino permaneciera hasta cierto punto. Dios es un Dios fiel a su pacto. Ibio Paudum Madi,
rey marmegisman la di wile dakke nanasa. Igar mesisat esor dagan bowa ambei bango surie pabdi soget paimasto. Rey mardina pabgi bangu de iniguendo. Por eso la Biblia dice, amados hermanos, que aunque nosotros le fallamos a Dios, pero Dios permanece fiel. Y aquí vemos en la historia. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros tenemos una alianza, un pacto con Dios de hijo, que no recibiremos consecuencias o castigo de nuestras decisiones que tomemos en la vida. Vemos a todos los reyes que recibieron consecuencias por sus malas actuaciones o decisiones. No quiere decir que cuando tenemos a Dios en nuestros corazones y empezamos a hacer cosas malas, que no recibiremos consecuencias. Obviamente vamos a recibir consecuencias de nuestras acciones. Pero Dios en su misericordia, pero Dios que hizo pacto con nosotros, que nunca nos va a desamparar, Él te seguirá cuidando. Aunque tú le falles, Él me seguirá cuidando. Me seguirá bendiciendo aunque tú y yo le fallemos. Él seguirá siendo fiel. Pule paudumat kango nikamabedake sabgo nikamabedake. Pega soisat. Pian mimiga gunon ni bean begi bangu suram beba bipirmai digo. Amba beangi bangu tibe andamba bebendai digo. We rei margusayob. Pabgi bangut mala. Degi te bab degi bangut chulit. Agala bab dio bamarga sumakete. Sunan mar degi bangu. Sunan mar di bab yegar yege. Degi nini huele. ¿Cuántos de nosotros hoy pudimos seguir respirando y estamos respirando? ¿Cuántos disfrutaron del sol? ¿Cuántos tuvieron bendición, recibieron bendiciones? Sí, ¿cuántos de nosotros tenemos vida eterna? Gozamos de todas las bendiciones de Dios. Pero aún así, muchas veces se nos olvida y empezamos a seguir en pos de otros dioses. ¿Qué quiere decir eso? Ponemos otras cosas en primer lugar que a Dios. Ponemos otras cosas en el centro de nuestras vidas y dejamos a Dios a un lado. Eso es lo que Dios está hablando aquí. Muchos o todos los reyes que hemos visto hasta ahora continuaron bien, pero luego se alejaron de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces nos alejamos de Dios y ponemos el hobby en primer lugar? Ponemos el pasatiempo en primer lugar. Ponemos otras cosas como el centro de nuestras vidas. Esto se llama idolatría en pocas palabras. Esto se puede transformar en Baal, en Acera, en otros dioses de los cananeos. Canaán, simbolizando lo terrenal. Los dioses de aquí, de esta tierra. Pero aún así, Dios sigue siendo fiel. Aún así, Dios sigue manteniendo su pacto, su palabra. Porque la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pabdi amarga kakansa osuli, pabdi soget pali. Walabi wamari marbamaladi, annasin malababirwa. Pabdi novate, emi pule be pabgabe wachi be uisa. Pule papo be sumasa. Pule pabgabe odir masa be namasa. Pule pabdu madwali kabe gudigsa. Ogi be pinsa diguchuli. Be pinsa churdi be werrei mario be pabo batte gusmodo. Imar bait pur bule be imai dinanas tibe pabie de bani be gusto. Tegi nini gole pabdu matina emi mutikit pa bega kabi uibalo tokus. Emi mutikit pa pabdu mati beo gabu de balo parbai to surbali pabdu be acuena ito ibio paba marsi saben nika. ¿Cómo te fue hoy, amigo, amiga? ¿Cuánto tiempo le apartaste para Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste en la presencia de Dios o escudriñando su palabra? ¿Cuántas oportunidades se nos presentaron en el día de hoy para demostrar hacia otros el amor de Dios o compartirles el mensaje del Evangelio? ¿Aprovechamos el tiempo o no? ¿O nos dedicamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, nos agrada, nuestro deleite personal? Aún así, amados hermanos, amados amigos, Dios nos bendijo y Dios trajo la noche nuevamente para que usted y yo descansemos, y cuando empecemos a descansar ya no nos vamos a sentir más nada, pero el poderoso de Israel velará guardia, nos guardará, nos protegerá
porque Él es Dios todopoderoso, porque su palabra permanece para siempre. Arega yeburba de isa de godaramarga que alcanza osulit pabde. Ibio pabgangumai. Ibio pamar pabgi banguta. Ibio pamar pab akudai de da. Ega yeburba maidan wisina. Degite bandasur bali. ¿Cuántos conocemos de la palabra? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras casas? Yo tengo muchas Biblias. Tengo allá muchas Biblias. Usted quizá también tenga 2, 3, 4 Biblias en su casa. Y a la vez yo tengo muchas Biblias en cuna aquí. Amados, ¿cuántos de nosotros apreciamos la palabra de Dios, la instrucción de Dios? Día a día, ¿cuántos de nosotros tenemos la bendición, la oportunidad de abrir la palabra y ser guiado por la palabra de Dios? O sencillamente es un libro más que cuando alguien pide un profesor tarea de religión, ahí lo abrimos apenas, o cuando estamos transmitiendo, entonces ahí lo estamos abriendo. Así no podemos agradar a Dios. Walabi Wamar Biblia Nekinika Gudimala, Geptaria Burianga de Islear de Religión Gadagi Angadargasi di Benagri, que van Wegin Amar celular Basumaliar de Beganagi Gasi de Gasido, Sunguo, Pabigarian Sunas Kumalo, Sunan Bawalika Gumalo. Estos reyes conocían la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios ahí. Claro que sí. Tenían las leyes de Moisés. Todo lo que estaba ocurriendo, ellos sabían que no era bueno. Pero aún así, siguieron la corriente de otros dioses. La corriente de personas de otras regiones. Fueron cautivos. Su mente fue cautiva. O cautivada. Babu gaya burba egai sendar makar mai diniguele wismala diniguele bab gerba mai tegite bab duma paigar sachur malat igaris kanaban mardo. Y hoy en día tenemos también la palabra de Dios y está escrita, todo lo que Dios quiere decir está escrito aquí, y no le seguimos muchas veces, no obedecemos. A veces queremos más rápido en otras cosas que en la misma palabra. Tegite bab gerba mai panana bisur malat imar bait anga golardina ansum bir da naer naet. Que amar urba sanagarindo. Y algo interesante en estos reyes que ocurrió, que se aliaron con otros reyes en vez de aliarse con Dios. Sí, a veces yo creo que la hora ya está pasando, pero voy terminando. Ya son las 8:30, no estaba viendo la hora, ya llevamos 1 hora y media. Se aliaron con otros reinos, pensaron que el otro rey le iba a ayudar, pero más no así con Dios, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso es lo que nos pasa también. Muchas veces pensamos que este me puede ayudar, esta persona, esta cosa, no sé, institución, etcétera, me puede ayudar, pero nos olvidamos de Dios, de la persona que no falla, que nos prometió bendecirnos, guardarnos. Animar baiche goto di besurito gusar. Tú le baiche en goto di bacabab de niedodo. Weigar bali. Se unieron a personas paganas, a mujeres paganas que tenían dioses ajenos al Dios de Israel, y trajeron a su ciudad dioses de Baal, de Acera, imagínense, porque pusieron en primer lugar su corazón, su sentimiento, que la palabra de Dios. Tú le vas mal a tu acto de omeganis canaboato de ni kunanae e papaganse bakar babis canamar ni a burbaseno ni mardeones coburse. Eso es lo que muchas veces estamos realizando como cristianos, como creyentes, aliándose, con personas, con planes, proyectos, etcétera, que no vienen de parte de Dios. Y empezamos a mezclarnos, empezamos a confiar en otras cosas en vez de confiar en Dios, en su palabra, en vez de Dios ser suficiente para nosotros. Pabdumma, amarga la pabdumma pi, unilago maye soy yo, webi unidakeñe. Te amardina surbin seito tibe, imar baichega anacha tamardo, imar baichega angote maldo guenakan. Meran Dios gusmalana garindo, pabgimbi anakadi gusmalana garindo. Que podamos estar solo con Dios, en Dios, que podamos aliarnos en momentos difíciles, en momentos de alegría, solo con nuestro Salvador, solo con nuestro Dios, y no aliarnos con personas
con planes, proyectos, ideas, consejos que nos pueden hacer daño. Solo tenemos que buscar a Dios y que Dios, el verdadero Dios, sea el Rey de nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas y nuestro destino. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que hemos estudiado un poco la vida de los reyes de Judá. Cosas buenas, pero cosas tristes también, que nos enseñan, Señor, acerca de cómo tomar decisiones correctas, de cómo, Señor, ser guiados por tu palabra y no cometer los errores que cometieron en el pasado. Ayúdanos, Señor, a ser personas sabias, personas correctas, personas temerosas de ti, Señor. Que nuestro manual de guía sea tu palabra solamente, Padre. Bendice a todas las familias que hoy se han unido a esta enseñanza, Padre, y los que van a escuchar después, que esta palabra, esta enseñanza sea de alimento sólido, Padre. Yo sé que quizás no es una leche que estamos tomando, es carne lo que tú nos estás dando, Señor, para nuestra fortaleza espiritual. Gracias por este tiempo de descanso ahora que tenemos. Guárdanos, Señor, que podamos examinar nuestras vidas antes de acostarnos y antes de levantarnos, Señor, de nuestras camas cuando abrimos nuestros ojos en el día de mañana, podamos también, Señor, buscar tu presencia con toda la pasión, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia, a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Aquí voy a acercar un poco. Gracias, Hazy. Mi hermano Leno, saludos. Eliseo, gracias a todos. Fidelino, mi hermano, saludos. Hernando, Luciano, Gladicia, Dios te bendiga. Leonel, Richard, hey Richard, bendiciones. Whitney, Dios te bendiga. Eidia, Marisol, gracias, mi hermano Luciano, que Dios lo bendiga. Dice pastor, que nuestro Dios le siga dando sabiduría para seguir enseñando la palabra tan detallada. Gracias, mi hermano, que Dios me dé fortaleza, cara de sabiduría. Son horas de trabajo, horas y horas de estudio. Teonila, Dios te bendiga. Saludos a la familia. Campos Martínez, a Madeleine, Dios te bendiga también. Enilsa, a mi esposa, a Lenin, a Sean Bennington, saludamos a todos ustedes, mis hermanos, que apartan tiempo pues para estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias, Fidelino, por palabra de motivación. Melquiades, Dios te bendiga. Alex, Rosme, Dios te bendiga. Irbia, Florentina, hermano Josmín, no sé si todavía está ahí. Eliseo, Dali, Dios te bendiga. Isabelis, Sunilda, Rodis, saludos a todos ustedes, a Enid, bueno, a Minibler, a Reinel. Dios bendiga a todos mis hermanos, gracias por el tiempo. Nos vemos mañana temprano a las 8:30. Tenemos nuestro devocional Café con Dios, donde vamos a estar en la presencia de Dios. Bendiciones, saludos a todos.